Toda nuestra vida tiene un contenido y ese contenido nos manda a predicar el Evangelio y hablar de la salvación. Salvación, la sal. Sal de tu casa, sal de tu entorno, sal de tu interior, predica en el exterior de alguna manera. Salvación. ¿Qué significa esto? La sal significa que seamos sinceros con nosotros mismos primero para poder entender lo que es la palabra de Dios y salir de nuestro contorno, de nuestra comodidad y anunciar libertad. Hay libertad en Cristo, hay libertad cuando nosotros entendemos que Dios está en cada uno de nosotros predicando, ¿verdad? Nosotros somos los mensajeros cuando aceptamos al Señor, cuando nos hacemos partícipes, cuando aceptamos una misión. Todo matrimonio acepta una misión, pero el problema es cómo ese matrimonio termina, incluyendo pues el mío. Estoy hablando de todas las formas, de alguna manera que la familia es número uno, aunque yo no sea perfecta y tengo muchos pecados, Dios de todas formas me manda a que hablemos de lo que significa salvación. Entonces les hablé un poco de lo que es la sal, ¿verdad? Lo que es el pacto de sal, lo que es la integridad, ¿verdad? Cuando nosotros nos comprometemos con Dios tenemos que hacer lo posible por cumplir esa promesa. Entonces la pasión dice, pues hay victoria. Después de todo esto hay victoria a través de tu testimonio, pero el testimonio, el más grande que vas a mostrar es el amor, que nunca es fácil. El amor, salvación, amor. Entonces salvación, un amor que Cristo no nada más predicó, sino que lo mostró. ¿En dónde lo mostró? Cristo lo mostró en la cruz. Entonces, vamos, Dios dice, insiste. Cuando te sientas cansada, cansado, insiste. Alguna palabra, alguna semilla que tú hayas sembrado va a producir. ¿Qué va a producir? Va a producir amor. Si estás sembrando amor, va a producir amor. Aunque tú ya no lo veas, habrá de generación en generación alguien que siembra esa semilla y se prolongará día a día, ¿verdad? De generaciones en generaciones. Salvación, insiste. ¿Cómo se va a insistir? Bueno, a través de la obediencia. ¿Y quién mostró obediencia hasta en el Calvario? Jesucristo. Todos los días vamos a ser tentados a no cumplir el proyecto de Dios, a no cumplir lo que nosotros el pacto que hicimos con Dios. Cuando usted toma por esposo o por esposa a una persona, es porque usted está haciendo un pacto con Dios. No está haciendo un pacto con la gente, está haciendo un pacto con Dios. El problema es que muchos nos quedamos en el camino, pero también podemos hablar de eso para que otras personas entiendan lo que realmente es conservar una familia. Hay que luchar para conservar una familia, pero tiene que ser de las dos partes, porque por una sola parte no se puede hacer. Así que el Señor nos manda, nos alimenta cada día con su palabra, pero tenemos que sacar esas palabras de la Biblia. Acordémonos entonces que oralmente se hablaba antes y ahora no tenemos excusa. Hay una Biblia, ¿verdad?, que nos muestra cada día. Ahí se habla de todo, de sufrimiento, de dolor. Quedaron personas que tuvieron fe, ¿verdad? Ellos caminaron solamente por fe, esperando la promesa del Mesías. Bueno, el Mesías ya llegó, ya no va a haber otro, y eso se nos quedó escrito para nosotros, para que nosotros entendamos y trabajemos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ya hablé de todas las letras que tiene salvación, que es lo que consiste: la sal del antes, el salvación después de Cristo, la salvación antes de Cristo. Toda la Biblia del Antiguo Testamento habló del Mesías, comenzando desde Génesis 3:15, y bueno, la sal y el producto de la sal y la característica de la sal se nos habla en Levíticos 2, también en Números, en el libro de Números también ahí se nos dice, pero más enfatizado en el Nuevo Testamento. Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos los que, ¿cómo podemos nosotros entonces tomar esta palabra? Quiere decir que nuestra acción cuenta. Cuando nosotros hablamos con palabras y no accionamos, entonces su palabra no se cumple.
somos como una sal sucia que todo el mundo la va a pisar, ¿verdad? Porque en aquel entonces la sal que salía mal del mar, la almacenaban para ponerla en los caminos para que se derritiera el hielo. Y así dice la Biblia que nosotros, si no entendemos en vida, todo es en vida, porque muertos ya nada podemos hacer. Nos vamos a descansar, a esperar la segunda venida del Señor para ver quiénes nos vamos a levantar y vamos a trabajar en estas cosas. Es fácil hablar, hermanos y hermanas en Cristo, es fácil hablar. El problema es que cuando viene la prueba, ahí es donde nosotros tenemos que entender y saber que muchas veces he escuchado pues que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, Jesucristo dijo, yo también lo pasé. Y si yo lo pasé, tú lo puedes pasar. Yo te estoy esperando. Entonces, hagamos las cosas como deben de ser. Si nosotros pactamos con Dios, entonces cumplamos ese pacto. Ese es el punto. No nos tratemos de no quedarnos en el camino. El problema es que si nosotros nos quedamos en el camino es porque hicimos algo que a Dios no le agradó y Él se apartó de nosotros. Entonces, siempre, siempre digámosle al Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir, yo no quiero hacer las cosas, porque van a ser todo vano. En el nombre de Cristo Jesús, les hablo una vez más la voz del viento y les pido que analicemos entonces Mateo 5, que ahí se nos habla de las bienaventuranzas y cómo Cristo quiere que nosotros trabajemos confraternizados alrededor del mundo. Que Dios Todopoderoso nos ayude y nos dé fuerza de voluntad para entender este problema que está pasando. Miren este panorama tan bonito. ¿Cómo es, mis hermanos? La voz del viento. Les daré algunos textos más adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y vengo